Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de esto que se llama Apelables, el podcast del derecho y otros tintos. Juan, ¿qué más? ¿Cómo va ¿Qué todo? más, Alejo? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Cómo nos fue este par de Bien, semanas muy bien, por el afortunadamente. trabajo, la Con buen familia, trabajo, salud, todos muy bien, los afortunadamente, perros? hermano. Excelente. Bueno, Creciendo. qué bueno que somos Gracias. animalistas, hermanos, ¿cierto? Nos gusta el Siempre. tema. Eso está muy bien. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que prácticamente es una columna vertebral del derecho laboral y contractual en el país. Y no lo quiero cerrar específicamente en Colombia porque esto sin duda alguna rompe las fronteras. Vamos a hablar precisamente de los contratos y específicamente en la relación laboral, o sea, contratos laborales. ¿Qué es? ¿Cómo existe? ¿Cómo funciona? ¿Por qué y para qué? Es muy importante para que ustedes sepan que vamos a desarrollar esto en este capítulo. Es Muy un interesante. tema, es un tema aparte interesante, necesario y transversal a todas las relaciones, todavía no de trabajo. Es decir, en Colombia ya sabemos que existe una apreciación frente a un elemento que es la primacía de la realidad, y es Sí, que cualquier relación que tratemos, digamos, en la que involucremos el desarrollo de una actividad y a cambio de esa actividad una contraprestación económica, se puede convertir en una relación laboral. Entonces va a haber una discusión muy interesante en el desarrollo de este capítulo en torno a todos esos elementos propios de esas relaciones laborales. tocamos tangencialmente ese tema en el capítulo anterior, que Sí, estábamos hablando de la reforma laboral, y es muy importante porque, me adelanto, hago un spoiler acá, vamos a hablar del famoso artículo 59A que crearon la nueva reforma laboral, y eso tiene que ver mucho, primacía de la realidad versus las formalidades en Colombia, un tema constitucional de hecho. Bueno, vamos, entremos en materia con este tema contractual. Como lo dije, me parece que es la base medular de todo lo que tiene que ver con una relación laboral. Es decir, esto son muchas cosas, es un edificio con muchas, digamos, muchos cimientos, pero el tema contractual me preocupa y específicamente le debería preocupar a muchos empleadores, empresarios de esta región y de todas las regiones y tenerlo al día, como es. es un tema que curiosamente, Alejo, eh, particularmente en muchos sectores de la economía de nuestro país, sigue, digamos, pasando desapercibido o dejándolo quizás muy a la ligera, sin unas bases muy sólidas. Y desde todo punto de vista, la base de cualquier relación laboral amena, digamos, responsable, se sustenta en un buen contrato de trabajo. Vamos a tratar de alguna manera identificar ciertos tipos de contrato afines a ciertas actividades, porque ese es el otro ejercicio que también, digamos, se ve comúnmente, y es que utilizamos la misma figura contractual para todo tipo de labores y pues en su esencia hay algunos elementos que impiden su desarrollo, entonces eso lo vamos a ir trabajando más adelante. Vamos a abolir un mito ochentero que en las relaciones laborales solamente campea o solamente se permite también dentro de todas las características tener un contrato verbal. Y eso lo tomaron muy a la ligera. Sí, eso lo permite el Código Sustantivo de Trabajo, claro que sí. Se presume que ese contrato verbal es a término indefinido. Ojo, pero en las relaciones a término fijo también empezaron a funcionar con que todo tenía que ser verbal, como yendo a una tienda, ¿cierto? Y comprando un dulce o alguna cosa. No, yo pienso, siempre lo he dicho, y en las empresas donde nosotros estamos, tratamos de que todo el tema contractual esté al día. Ojo, la verbalidad es un principio, ojo pues con esto, la verbalidad, lo que no queda claro en el documento, lo llena la ley y la jurisprudencia. Yo no sé si ustedes allá en casita o en sus empresas quieren que de esa verbalidad todo sea llenado por un tercero, es decir, un juez que determine que eso no es como ustedes pensaron o como el otro pensó, ¿cierto? En ese discurso, en ese diálogo interpartes, habría voluntad y yo qué sé, pero las palabras se las lleva el viento, Juan. Hay un principio común de derecho que todos los abogados siempre de manera muy particular utilizamos en nuestro quehacer cotidiano, y es: lo que no está escrito no existe. Y en las relaciones de trabajo cobra fuerza ese valor social
Cuando ya sometemos a discusión de un tercero, en este caso un juez, podría ser, la decisión de darle validez o no a ciertos elementos que dejamos de pronto en el aire. Todo se sustenta en un ejercicio pobre de planificación contractual. Sí. La invitación de nosotros desde este espacio es decirle a los empresarios que comiencen a consolidar procesos de planificación contractual. Una empresa se compone de muchos elementos. Al interior de su estructura organizacional puede tener muchas áreas de trabajo y cada área de trabajo puede tener un contrato particular afín a esa actividad. Podríamos Sí, señor. encontrar entonces una empresa que en su haber, digamos, social, en su desarrollo social, pueda tener diferentes tipos de contratos laborales para sus diferentes actividades. Y ahí encontramos un proceso de planificación contractual sólido. Es una invitación que desde acá extendemos con el ánimo de prevenir Sí. precisamente esas vicisitudes o esas dificultades que se presentan ya procesalmente. Muy bien, vos lo comentabas, hay muchos tipos de contratos para las situaciones específicas. Eso es como cuando el jugador de fútbol tiene cancha mojada o cancha seca, Claro, sus los tacos son botines, total, diferentes. claro. Así de sencillo, pues para esto no hay que unificar o homogenizar un tipo de contrato para absolutamente todo, ¿cierto? Porque todos tienen características diferentes. Empecemos por el contrato a término fijo. Tiene una duración específica, que puede ser incluso de 1 año, 12, hasta 3 años incluso, o menos de esa temporalidad. El contrato a término fijo tiene unas connotaciones muy particulares Sí. y es que no vamos a decir si bien o mal recomendados, pero muchas empresas en su estructura comienzan con contratos a término fijo inferiores a un año. Sí. Yo, con el pasar de los años, he visto que ha perdido mucha fuerza el contrato a término fijo de un año o superior a un año. Es difícil encontrarlo hoy en estructuras empresariales. Sin embargo, todavía encuentra usted vestigios de contrataciones muy antiguas, Sí. donde llega usted nuevo a una compañía en un proceso de consultoría y te sacan contratos a término fijo a 2 años, 3 años. Y uno dice, bueno, pues Sí, tendremos sí, que sí, sí. trabajar Sí. sobre lo que hay, pero la invitación inicial es a que entendamos la condición del contrato a término fijo. Ese contrato a término fijo tiene una primer característica y es que con la firma del contrato yo anticipo su terminación. Es decir, Ujú. el contrato a término fijo tiene ya implícita la fecha de caducidad o de terminación de esa relación Sí, de trabajo y ese es el primer elemento fundamental de ese contrato a término fijo. exactamente. No, vos mencionabas y me he encontrado con Proformas Minerva. Todavía, ¿Hace cuánto? todavía. Eso salió hace 80 años, hermano. El famoso folletico Minerva y esto, y simplemente ponga nombres, fechas y cuánto va a durar. Y todavía existe Yo eso, hermano. acostumbro no satanizarlo, No, eso sí porque tiene sus vacíos. inclusive Eso sí yo a tiene sus muchos vacíos. empresarios le digo, hombre, si en su momento no tenías la posibilidad de asesorarte, de buscar un profesional que te acompañara en el proceso, el Minerva por lo menos descarga y aterriza ciertas condiciones mínimas en la relación de trabajo. Sin embargo, encontramos muchos vacíos y muchas falencias que Sí. más adelante se van a tener que surtir ya en un debate judicial y es lo que queremos nosotros prevenir. Exactamente. Vamos de una vez, por ejemplo, para el contrato a término indefinido. Vos decías, creo que es una muy buena alternativa. También lo tengo dentro de mis saberes en la consultoría. Me parece importante, me parece que da una garantía a los trabajadores, un enganche especial, un sentido de pertenencia. Sin embargo, yo tengo algunas cositas. Yo me encargo de las cosas que expresé acá, no son las de Juan, pero yo a veces trato de entender los términos, digamos, el prerequisito del término inicial, es decir, el periodo de prueba. A veces un periodo de prueba de 2 meses en un contrato a término indefinido no es muy complejo. A veces la curva de aprendizaje en muchas empresas es más de 2 meses. Entonces yo trato de verificar de que los contratos de ingreso y de enganche sean contratos a término fijo inferiores. Inferiores, digamos, a 1 año, pueden ser 4, 6 meses. Esos contratos tienen términos, digamos, muy cortos en la parte inicial,
pero me permite conocer al trabajador de fondo. Entonces, la comunión o la sumatoria de dos contratos a término fijo de 4 meses, es decir, en 8 meses yo ya entiendo mi trabajador qué curva de aprendizaje tiene y así luego lo engancho a un contrato a término indefinido. Acostumbro esa práctica, digamos, acompañarla en las empresas que asesoro porque, digamos que más allá de identificar ese proceso de curva de aprendizaje que acabas de mencionar, que es muy importante, yo siempre le digo al empresario, tú, digamos, la formación de un trabajador, tú lo puedes lograr con el día a día. Es decir, mejorar ese perfil laboral se puede lograr con el día a día, de pronto entrando ya en contacto con otros compañeros de trabajo, identificando realmente cuáles son sus funciones, eso se puede mejorar. La condición humana es difícil mejorarla, entonces yo de manera muy coloquial le digo al empresario, un mal trabajador tú lo puedes convertir en un buen trabajador, una mala persona va a ser muy difícil convertirla en una buena Sí, persona. señor. Entonces, utilizo siempre esos términos iniciales, sobre todo para palpar o para, de alguna manera, identificar ese primer contacto con la persona. ¿Qué tal es? ¿Cómo se adapta a su ambiente de trabajo? ¿Cómo resiste la presión de pronto de su ambiente laboral? ¿Y cómo reacciona a esas emociones propias del trabajo? Y eso nos va a permitir, digamos, en una empresa tomar decisiones más sanas. Hay un tema que no se nos puede escapar del contrato a término fijo, Sí, y es que tiene una particularidad legal que sí o sí se debe cumplir y es un preaviso de terminación de contrato de trabajo. El contrato a término fijo tiene por ley un preaviso que no puede ser inferior a 30 días eh, previos a la terminación del contrato. Yo acostumbro recomendar a los empresarios trabajemos con 40, 45 días para no correr un riesgo de estar en la filigrana sutil del día porque ya a nivel legal se somete eso a discusión y un juez puede tener una apreciación distinta. Entonces, siempre tenemos que tener presente que el contrato a término fijo debe tener implícita ese preaviso de terminación de contrato de trabajo. Distinto al contrato indefinido, que el contrato indefinido tiene en sus formalidades, digamos, una estructura, como su nombre lo establece, de perpetuidad en el tiempo, aparente perpetuidad en el tiempo, y que no amerita esa condición de previo aviso, porque no tenemos sí, una fecha de terminación establecida sí. con la firma del contrato. Hay que vencer el miedo al contrato indefinido, Alejo. El Está empresario claro. le tiene pánico al contrato a término indefinido y tiene unas connotaciones que para mí desde el punto de vista organizacional son muy sanas. El primer efecto natural y sano que usted encuentra en un contrato indefinido es decirle al trabajador, bienvenido a esta compañía. Generar esa percepción psicológica en el colaborador de decir, ya lo logré, ya conseguí lo que quería, estoy firme en la compañía. Y contrario a lo que muchos podrían interpretar como entrar a una zona de comodidad, he logrado identificar que muchos trabajadores con eso logran ese impulso que necesitaban para decir, ya esta es una realidad laboral para mí, voy a aprovecharla al máximo. Entonces, tiene un elemento psicológico implícito muy interesante para valorar también. Siempre me ha gustado esa figura, Juan. Lo que vos decís es muy importante. Genera un sentido de pertenencia a los trabajadores muy interesante. Además que en el fondo les ayuda, les voy a poner ejemplos muy particulares. Si ellos van a solicitar un crédito en alguna parte, les sirve más un contrato a término indefinido que uno fijo. ¿Sí? El sistema crediticio es un poco exigente en ese sentido y me parece válido que uno le ayude a los trabajadores. Contrato a término indefinido, la forma de, digamos, determinación de ese vínculo contractual es muy particular. No tiene una fecha de vencimiento como si lo tiene un contrato a término fijo, pero sí nos tenemos que planificar mejor. Si tienen las empresas que tomar unas decisiones de fondo y una de ellas es KPIs, ¿cierto? Indicadores de gestión muy bien establecidos, un manual de funciones, unas dinámicas muy particulares que yo las pueda medir, que yo constantemente pueda determinar si cumple o no con esos requisitos por los cuales yo contraté a esa persona y que efectivamente genere esa productividad dentro de mi empresa. Ese es el valor importante intrínseco de esos contratos. Tema que por demás abordaremos muy probablemente en otro capítulo cuando hablemos de cultura organizacional o de gobierno corporativo. Y es un tema muy importante el que tocas, Alejo, y es que
el empresario hoy se siente confiado con un reglamento interno de trabajo que contiene unas condiciones de responsabilidad para sus colaboradores que ya están en el código sustantivo, que Sí, alguien fusiló en un reglamento interno de trabajo y que no se salen de ahí. sí, sí, Y confía sí, plenamente es a la hora de increíble. tomar decisiones que lo que ya se plasmó en ese reglamento interno de trabajo se puede cumplir. Yo siempre invito a los empresarios que acompaño a crear en su cultura organizacional un elemento disciplinario, que ya más adelante lo vamos a abordar en otro espacio, que sea sólido, que tenga una base sustentada en un reglamento interno de trabajo, pero que además tenga perfiles de cargos, que sepa cuáles son las condiciones que se deben cumplir para este cargo y bajo qué órbitas de responsabilidad se deben cumplir en este cargo, que tenga manuales de funciones adecuados a la realidad de la empresa. Entonces ya el trabajador sabe que yo llego y me siento en este espacio, tengo estas funciones, es lo que debo hacer, y que tenga un manual de obligaciones y responsabilidades adicional al reglamento interno de trabajo, más allá de las establecidas en el contrato. Con eso yo puedo crear indicadores de gestión, y esos indicadores de gestión el día de mañana me van a permitir, en este tipo de contratos a término indefinido, configurar justas causas. Tratemos de hacer una balanza, que no se vea todo para el empresario, para el trabajador también es muy Total sano equilibrio. lograr entender cuáles realmente son sus funciones y sus ocupaciones, porque si el día de mañana va a generar alguna reclamación y va a tener forma de hacer evidente que le colocaban en su día a día a hacer funciones que no le correspondían en su labor asignada, pues muy probablemente el empresario también va a tener que defenderse judicialmente de esa afirmación. Entonces, es sano para ambas partes. El proceso de construir esos indicadores de gestión permite al empresario y al trabajador saber cuál es el norte real de su relación de trabajo y tomar decisiones mucho más saludables. Eso es muy interesante, Juan. Cuando crearon el Código Sustantivo de Trabajo, es una norma del 50, 1950, llevamos casi 75 años con esta vaina, ¿cierto? Por eso me generó mucho desazón cuando pasó todo este tema de la reforma laboral, porque era un momento histórico de empezar a cambiar unas cosas y darle una flexibilidad o una robustez a otras tantas. Llevamos 75 años en esto, pero cuando crearon el pedacito que tiene que ver con el reglamento interno de trabajo, que eso es por allá en el 115 del Código Sustantivo, ¿cierto? Más o menos como por allá en esos artículos, pues prácticamente la esencia es que le dicen, venga, legisle un poco en su empresa, legisle un poco en su empresa. Nosotros en el 50 no sabíamos que su empresa iba a nacer, Sí, sí, por ¿cierto? supuesto. Y su empresa es muy diferente a las empresas que se crearon en 1950. Entonces, por favor, legisle un poco dentro de unas dinámicas de ecuanimidad, de justicia, de que las partes lleguen a un acuerdo, entre comillas, además porque permite pues, que se discuta un reglamento interno de trabajo. Pero ese tema de los KPIs, digamos, mediciones o métricas al interior me parecen más que sanas y debería ser, eso no está arreglado en ninguna parte, pero debería ser obligatorio para todos los empresarios, hermano. Es Uno, que uno, para uno en un medirse, proceso de cultura organizacional sí o sí lo debe involucrar total. y se le genera una condición de obligatoriedad a ese cumplimiento. E inclusive hay áreas de gestión al interior de las empresas ya estructuradas que se dedican única y exclusivamente a hacerle seguimiento a estas métricas, porque precisamente lo que nos va a arrojar no solamente es la posibilidad de tomar decisiones más aterrizadas al contexto real, sino que de alguna manera nos ilustra el camino que está tomando la empresa. Si la empresa tiene realmente el ADN que buscamos nosotros como empresarios, o Sí. nos estamos desnaturalizando en algún elemento propio de nuestra estructura de trabajo, y corregir. Entonces, para mí se hace indispensable. En ese tema de terminación del contrato es muy importante configurar esa justa causa Sí. para no tener que asumir una responsabilidad indemnizatoria por terminación unilateral de contrato de trabajo a término indefinido, que más adelante revisaremos ese cambio estructural, que ese sí me parece un cambio importante con la reforma. No estoy diciendo si bueno o malo, tengo mis prevenciones al respecto, pero esa indemnización del 59 va a dar mucho de qué hablar, y Tenaz. obviamente nos podemos equivocar y nos debemos equivocar además, pero los juzgados van a estar a reventar con reclamaciones en ese sentido, porque muchas de las relaciones de trabajo hoy se sustentan con primacía de la realidad.
Es Sí, 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 decir, sí. se dejan por sentados elementos que no están escritos y que más adelante van a estar debatidos en un juzgado y que si sale a favor del reclamante, pues habrá que asumir las indemnizaciones del caso. Vamos a tener un capítulo casi Sí, que total. lleno para hablar de proceso Se hace laboral necesario además. disciplinario. Ujú. Sí, para que ustedes entiendan el trasfondo, que es que esto no es simplemente llenar un documento, llamarlo a famosos descargos y chao, se fue. De hecho, hay un tema, especialmente yo consideraría que la Corte Constitucional debe hablar de los plazos, porque ahí puso un plazo de 5 días que no estaba incluso en los pronunciamientos de la Corte durante mucho tiempo, y me parece que eso dilata en algunos casos, por ejemplo, en hurto, y ya vamos a tocar eso. No quiero hacer spoilers, pues porque esto es una maravilla, esto es una terapia, esto es de Eso hablar amerita de, un de capítulo derecho. entero, por Y completo. un Sí, café, y total. ahorita lo voy a poner a tomar cafecito, mano, espera y Listo, verá, man. y ya vamos a decir dónde estamos. Juan, es que se nos va el tiempo, mano, y esto es muy bueno, pero hablemos, espera un momentico, del el contrato por obra o labor, además que fue mencionado en la reforma laboral en estos días, muy chévere. Contrato por obra o labor. Si hay un contrato que ha sido mal utilizado por muchos empresarios eh, y errores quizás, vuelvo y digo, lo que para nosotros desde la parte legal puede ser muy, muy notorio, para el empresario que no se acompaña y que no se asesora, es algo natural, ¿cierto? Entonces él dice, no, yo no pensé que tuviese problemas de manejarlo de esta manera, pero desafortunadamente en derecho laboral esa ignorancia no exime de responsabilidad al empresario a la hora de tomar decisiones y agrava más la situación aún cuando ya hay pronunciamientos de la Corte que establecen en ese uso inadecuado de esos elementos contractuales como un vestigio de mala fe. Y eso sí es catastrófico para los intereses de cualquier empleador en un proceso laboral Sí, que le logren demostrar la mala fe. Contrato por obra o labor. Lo que se busca con este contrato es el desarrollo de estructuras laborales temporales, es sí, decir, que tienen un espacio en el tiempo. Eh, Voy a desarrollar unas actividades de obra o de construcción en mi empresa, deseo contratar a alguien para que las desarrolle, más allá de un contrato de prestación de servicios, voy a hacer un contrato por obra o labor determinado, donde voy a especificar el elemento esencial de ese contrato, el objeto contractual. Si no se delimita bien el objeto contractual en el contrato por obra o labor, el riesgo es enorme a nivel judicial y se asume una carga económica gigante. Ejemplo simple, y me extiendo un poquito, qué pena Alejo. no, mano, esto es suyo, Yo, este podcast es suyo. yo contrato un colaborador de manera específica para que me haga el piso de una vivienda. Exactamente, ese es el Ejemplo, mejor ejemplo. ejemplo. Y resulta que en el objeto contractual coloco hacer el piso estructural de la vivienda tal. Y resulta que yo lo que necesitaba era solamente el primer nivel. Y la vivienda va a ser de 3 niveles porque yo tenía contemplado hacer otras actividades distintas. Pues si yo no ajusto ese objeto contractual y coloco de manera específica el diseño y la estructuración del piso del primer nivel de la vivienda tal, pues la obra completa asume la responsabilidad en ese objeto contractual con ese colaborador. Entonces es un trabajador que mañana, cuando termine el primer nivel, le voy a decir yo, muchas gracias fulanito por tu gestión. Él va a decir, venga, qué pena, discúlpeme un segundo Juan, pero es que la obra no se ha terminado y usted ahí en el contrato colocó que es la obra completa. Y ahí vamos a tener, es un ejemplo, puede ser absurdo y bizarro quizás, No, pero, pero pero es un funciona, ejemplo es para entender de de la alguna vida manera la real, papi. importancia de ese objeto contractual. Es de la vida real. Hay una distribución y este contrato es como muy hecho para el tema de obras civiles, muy estructurado Casa para muy ello, bien con esa casa muy figura bien. contractual. Pero digamos que lo que vos decís, hay varias fases de una obra negra, obra gris y obra blanca, ¿cierto? Para determinar más o menos esas fases, lo que vos decís es obra blanca, digamos, terminados, Terminados. pero yo no lo puedo dejar abierto. Yo tengo que tomarme la delicadeza de los renglones que sean en el contrato, los renglones que sean, pero delimitado, porque esa es la fecha en la cual se termina el contrato, ni antes ni después, porque si no delimitamos bien, tomaríamos el riesgo de que esto se volviera uno a término Indefinido. indefinido. El juez le Indefinido. da la naturaleza de contrato indefinido y te va a decir el día de mañana
qué pena Juan, pero terminaste mal ese contrato, Sí, debes indemnizar al colaborador bajo los postulados del contrato a término indefinido. Es un contrato que me parece a mí muy interesante, muy práctico, sobre todo en el tema, como lo hablábamos, pues por poner un ejemplo de obras, pero te pongo otro ejemplo. Eh, las empresas de servicios temporales sí, en Colombia deben avalar su proceso de contratación o sus modelos de contratación ante el Ministerio del Trabajo. Es decir, sí. cuando yo construyo o decido institucionalizar una empresa de servicios temporales o construir una empresa de servicios temporales, debo acudir al ministerio para que me avale esos modelos contractuales. El modelo contractual que te avalan para la contratación de los trabajadores en misión es el contrato por obra o labor. Y aquí volvemos al mismo escenario. La Ujú. Corte en ese caso particular ha dicho, empresas de servicios temporales, si usted va a establecer bajo un contrato por obra o labor la vinculación de un trabajador en misión, delimite muy bien la labor, establezca muy bien cuál es la labor, para que mañana no vaya usted a decir simplemente con un comunicado, le notificamos que usted ya no hace parte de la compañía porque su labor fue terminada el día de hoy. O sea, no tiene sentido que utilicemos inadecuadamente esa figura contractual cuando puede ser muy saludable y muy sana para las partes en una relación de trabajo. Exactamente. Mira que precisamente la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, cuando a veces hablamos de temas laborales, nos tenemos que referir a dos de las cortes, es sala laboral de la Corte Suprema de Justicia o Corte Constitucional, que vela por los derechos fundamentales, ¿cierto? Pero en este caso vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia, sala laboral. Y desde allí, desde hace muchos años, por allá en el 2015 salió una sentencia muy interesante de otra forma de terminación de ese contrato por obra de labor y tiene que ver con el contrato que tiene su empresa con otra, Ah, ya, la terminación ¿cierto? del contrato matriz. Matriz, Ujú, tal exactamente, y cual. es muy importante. Y lo digo y hago acotación especial en este capítulo porque no mucha gente también lo tiene claro y es muy importante. Ojo, la sala laboral, en una sentencia muy bacana que retoma todo eso del año 2015, es una sentencia del 2023, la SL 660, me acuerdo porque es fácil el número, dice y reitera que si yo, empresa, que contrato con un trabajador por obra o labor para construir algo que es de la empresa matriz, ¿cierto? O hacer una actividad de una empresa matriz, la ruptura de mi contrato como empleador con la empresa matriz también termina este contrato, ¿cierto? Y ellos hablan de unas justas causales y una justa razón por las cuales terminar esto. Me encanta esa sentencia y yo siempre la pongo dentro de los encabezados o digamos del clausulado de esos contratos. Me parece sumamente válido porque esa ruptura, ahora hay que probar la ruptura, pero normalmente hay rupturas incluso abruptas o Sí, extemporáneas. y además muy notorias. Por ejemplo, en el sector de la construcción, eso que dices es muy importante porque la mayoría de las obras, si bien tienen una razón social que soporta la obra, que es el nombre de la constructora, entonces uno Sí, pasa y uno dice, mira, esto lo está construyendo la constructora Pepita Pérez. sí, Cuando nos vamos a la realidad de la obra, son 10 o 15 contratistas con su personal quienes van desarrollando esa estructura. Entonces, si ese contratista con su personal tiene un contrato por obra de labor y adhiere ese contrato por obra de labor a la suerte del contrato principal con la constructora, mañana la constructora no logró un punto de equilibrio, fracasó el proyecto, suspendió la obra, va a tener ese contratista una justa causa para poder terminar esos contratos con su equipo de trabajo. Si no lo estructuró adecuadamente, va a tener ese contratista una responsabilidad laboral importante el día de mañana ante un juzgado laboral. me encantan esas figuras contractuales. Mire que ustedes han podido notar que siempre hay una que se acomode a las situaciones y a las necesidades de las empresas. Hay unos que son accidentales, transitorios, que son, no pueden superar el mes, es una modalidad contractual, eso casi no se utiliza realmente. Yo en mi vida profesional creo que sí he acompañado uno ha sido mucho, ¿no? No Eso son muy casi no se utilizados. utiliza, pero digamos que eso es una figura siempre y cuando la actividad que se vaya a desarrollar por ese mes no tenga nada que ver con el El objeto objeto social social de de la la empresa. empresa, Ujú. ¿cierto? Del contratante como tal. Y vamos como por una última modalidad, sin que se acabe el capítulo, pero hablemos de esta modalidad laboral que hoy en día es laboral,
antes no era laboral. Lo digo porque la nueva reforma laboral determinó que eran contratos laborales los de aprendizaje, ¿cierto? Que era más un tema protocolario para tener un vínculo contractual entre unos aprendices y otros que son empleadores. Pero en esta ocasión los homogenizaron y convirtieron en una relación laboral. Esos son unos contratos, al momento de hoy, sigo diciendo, hay un vacío todavía. El Eh, SENA no ha dicho nada. no, Seguimos. hace falta regulación al respecto. La figura en esencia es muy bonita y aparte de ser muy bonita, creo que realmente la figura tiene un espíritu muy loable y es darle la oportunidad a ese estudiante que comience de alguna manera a palpar lo que va a ser su realidad laboral con esta figura contractual. ¿Cuál es la dificultad? Y lo hablábamos creo que en el capítulo introductorio, y es que aquí vamos a encontrar muchos elementos en los que el romanticismo de la norma se va de frente contra una realidad. Y este es uno de ellos. Cuando usted se sienta con los empresarios hoy y les dice cómo te ha ido con el contrato de aprendizaje con tal entidad, bien sea el SENA o con cualquier universidad, las respuestas a veces no son muy alentadoras. Dicen, Juan, no he logrado encontrar cómo incentivar esas nuevas generaciones a que entiendan las dinámicas propias de lo que es laboral en la empresa. Entonces, digamos que volvemos a lo que hablábamos en un principio. El espíritu de la norma es muy saludable, pero en la práctica se hace complejo. Sigo apostándole a que hay muchos elementos que, pues aquí no vamos a generalizar, de los contratos, digamos, de aprendizaje han surgido muy buenos colaboradores, muy buenos trabajadores, pero sigue existiendo alrededor de la mentalidad del empresario. Esa figura la ven como una carga legal, no la ven realmente como una oportunidad de enseñanza, sino que se sigue viendo como una carga legal. Entonces llaman, Juan, mira, yo por el número de trabajadores tengo que tener tantos aprendices, entonces hermano, hay que cumplir. De hecho, hay muchos empresarios que le están apostando hoy a la figura de la monetización, precisamente para no tener que enfrentarse a esa curva de aprendizaje de esas nuevas generaciones. Eso puede ir cambiando, pero creo que eso tiene unos errores estructurales que muy probablemente se tendrán que ir corrigiendo sobre la marcha, sobre todo porque con la nueva reforma dejaron muchas cosas no muy claras en el ambiente laboral. Hay dos modalidades, crearon una nueva que se llama dual. Antes la tradicional era la fase electiva y la fase práctica, ¿cierto? Y había una división de tiempos ahí, una parte en la que ellos estudian, no tienen que ir a la empresa, y otra parte en la que tienen que ir a la empresa, ¿cierto? Ahorita con esa dual hay un pimponeo. Ellos tienen un tiempo en la empresa, pero sinérgicamente van a hacer su aprendizaje en el SENA. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la configuración laboral. Creo que la Corte Constitucional tiene que tener una decisión de fondo, porque es que no podemos convertir figuras contractuales per se en algo simplemente porque es laboral y porque tiene muchos temas de fondo, ¿cierto? Uno de ellos, y hay que analizarlo, y es válido porque es un espacio para todo esto, y es que la formación de sindicatos a través de una relación laboral es importante. Y ahí le apuntaron. Antes, como no era una relación laboral, entonces quizás estaban alejados de una sindicalización, pero ahorita posiblemente está eso. Y entender que hay una figura dual, una formación dual, más un contrato, la configuración de un contrato son cosas muy novedosas y van a chocar en el menor plazo posible. Chocan demasiado. Aparte, porque la realidad, volvemos a lo mismo, la realidad es otra. Pongo un ejemplo sencillo para entender el porqué de la crítica que yo hago a la figura. Asumo obviamente responsabilidad individual, a pesar de eso ser un espacio de los dos, pues tenemos nuestras diferencias de criterio, que eso además es muy sano. Pero te pongo este ejemplo, yo constituyo una empresa de outsourcing para la prestación de servicios de carga y descargue de grano de café, un ejemplo. Entonces voy tocando las puertas de las trilladoras, diciéndoles, hey, yo tengo un equipo de trabajo, que son mis braceros, mis coteros, mis operarios de carga, y te puedo ofrecer a ti una figura de outsourcing para extraer ese subproceso en tu compañía, y hacemos todo el proceso completo.
Entonces resulta que en mi empresa alcanzo la cuota cena. Entonces la norma dice, usted tiene que tener un aprendiz cena al Sí, interior sí, de su sí, sí. compañía. Entonces yo Es un llamo al SENA y le ejemplo digo, maravilloso. excelente SENA, voy a cumplir con la norma, estoy juicioso, quiero cumplir con lo que establece la norma, necesito un bracero, porque ese es mi objeto Un social, cotero, ¿sí? ¿cierto? Lo que conocemos Y como el SENA cotero. me va a decir, no, Juan, mira que nosotros aquí no tenemos ese perfil. Pues, Te podemos ofrecer una persona de archivo, te podemos ofrecer una persona en cualquiera de los programas técnicos que desarrollamos, pero bracero no tengo. ¿Qué problema tengo yo como empresa cuando en mi haber estructural yo no necesito sino un bracero? Es un ejemplo, puede ser muy tonto, y lo digo respetuosamente, pero es para entender la problemática que se ha desprendido de esa figura. No critico la figura como tal, critico es la naturaleza que le han querido otorgar con la igual, igual. nueva reforma laboral, porque siento que va a ser muy difícil para el empresario acomodarse a esa estructura. No quiero con esto cercenar los sueños del estudiante que está a la expectativa de tener mejores derechos, porque dicho por demás, también hay escenarios donde esa misma naturaleza jurídica hace que sean explotados y que sean poco valorados. Pero sí es importante sentar esa voz y ese precedente en decirle a la Corte Constitucional de alguna manera va a tener que interferir porque se tiene que aclarar la figura en su esencia porque va a generar muchas dificultades. Crea mucho desequilibrio para ambas partes, no solamente para el empresario, para el estudiante también. Exactamente. La monetización, ¿cuánto quedó? 1.5 salario mínimo. 1.5. 1.5 salarios mínimos. Cuando hablabas de que iban a tomar más bien esa opción de monetizar, es decir, hay una opción de no poner a trabajar a los aprendices en nuestra empresa y a cargo, como a modo de multa, pagar mensualmente el valor de 1.5 salarios mínimos. ¿Cuánto cuesta? Ese es el Otro costo-beneficio. análisis que habría que hacer. Exactamente. Costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta un trabajador? Pues ya hay que hablar que ellos son trabajadores, ¿cierto? Y es válido que ingresen a la empresa, hacen parte. Bueno, voy a hacer otro paréntesis que acá me acabo de acordar y es, esto ayuda a las cifras de desempleo. Total. La están Y metiendo ahí. creo que el trasfondo real Eso, del ejercicio es ese. eso. Le están metiendo este tapado a las cifras de desempleo para decir pues que en Colombia no hay desempleo, ¿cierto? Entonces, bueno, listo, es eso. Entonces, ¿cuánto cuesta? Salario más provisiones de un trabajador en determinado tiempo. Además, porque aumentaron de 2 a 3 años este tipo de contrato. No significa que se lleve los 3 años, pero hay una gran posibilidad. Entonces, ¿cuánto cuesta ese trabajador en ese tiempo versus lo que monetiza? Claro. Entonces, la misma norma trajo como esa especie de catapulta de determinar en solución. Es una solución aparentemente salomónica, pero que tiene un trasfondo Sí, muy total. interesante Total. y un poco perverso también, ¿cierto? Hay que decirlo. Voy a hacer algo, y no me importa, es decir, esto es orgánico, este Claro, hermano, espacio, yo tenga coloqué su la café. tacita lejos. Sí, no, tenga, esto es orgánico. Juan, ¿dónde estamos entonces, Juan? Hermano, hoy tenemos la fortuna, y lo digo yo con cariño, de estar en un espacio familiar. Este es un espacio muy bonito, Finca La Angelina, en las afueras de Pereira, por los lados de Sí, Morelia. Es una finca de unos grandes amigos, sí, casi hermanos, mil gracias a ellos. que muy Sí, probablemente en unos días va a estar ya abierta al público para sí, compartir de una vez en este espacio las redes y que sí. puedan todos visitar un sitio muy agradable, con una biodiversidad hermosa y bueno, yo sé que van a tener un muy buen rato en este espacio, Muy bien, muy ameno, muy familiar. mil gracias a ellos. Aprovecho para invitarlos a nuestras redes sociales, que estamos como Apelables Podcast. Nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok. Y las plataformas, nuestra principal plataforma YouTube y Spotify. Nos pueden encontrar como Apelables, no hay nada más. Y por favor, tómese el tiempito de algo. Es una petición muy especial, muy respetuosa. Suscríbanse a ambos, por favor, en YouTube y en Spotify. Ya, en un momentico, mire, cojan ahí y ponen suscríbese y ya. Eso nos permite que el algoritmo nos vea, diga, oh, existe Apelables Podcast. Entonces esto lo llevamos a muchos más empresarios, micro, medianos, pequeños y varias personas que del común quieren este tipo de contenido de valor. Esa es la Perfecto. invitación.
Juan, esto pasa muy rápido, pero entonces tratemos de terminar con una última modalidad que no es laboral, que la han que satanizado, es mal que utilizada es muy mal laboralmente. utilizada, pero es muy buena. Sí. Hay que decirlo, es civil o comercial y es la famosa prestación de servicios. El famoso contrato de prestación de servicios. Casos de la vida real. Llega uno como abogado a una empresa, empieza a hacer un análisis, digamos, contractual, un diagnóstico contractual, y empieza a ver unos contratos de prestación de servicios para los auxiliares administrativos, para el mensajero, y comienza uno a entrar en pánico y uno a decir, bueno, aquí vamos a tener buen trabajo. La figura del contrato de prestación de servicios es una figura que no es laboral. Ojo, no es laboral. Por más que nosotros queramos insistir en darle una naturaleza laboral, es una figura que nos deja descubiertos laboralmente hablando. Entonces, la figura del contrato de prestación de servicios es una figura que fue consolidada, fue creada para lo que se conocen como profesiones liberales, es decir, Sí. para aquellos profesionales que de manera autogestionaria dependen de sí mismos. Me explico, una empresa puede tener por contrato de prestación de servicios un abogado, un buen Sí, abogado. señor. Una empresa puede tener por contrato de prestación de servicios un contador. Sí. Una empresa puede tener por contrato de prestación de servicios un asesor no comercial, porque eso tiene otra figura, pero un asesor en junta directiva, un asesor Sí. logístico. Pero una empresa no puede tener por prestación de servicios un auxiliar administrativo o una secretaria o un secretario. ¿Por qué? Porque la figura contractual está creada para no albergar los tres elementos constitutivos de contrato de trabajo. Es decir, si utilizamos mal esa figura de prestación de servicios, la norma automáticamente nos va a llevar a una figura que es la primacía de la realidad. Y en un debate judicial se va a demostrar que ese que usted llamaba prestador de servicios cumple un horario, Sí. cumple unas órdenes, recibe una remuneración como contraprestación de ese servicio, es un contrato de trabajo. Y ahí viene el problema, porque cuando utilizamos mal la figura, no entendemos que al utilizarla mal le damos entrada a una figura laboral que se viene, obviamente, con todas sus contraprestaciones, su carga prestacional y su carga en seguridad social. Entonces, creo que ha sido una figura satanizada, pero también por las malas prácticas. Lo ideal es darle un uso adecuado para que pueda ser dinámica al interior de las organizaciones. Es una buena estructura, pero bien manejada. Mal utilizada desde el Estado. Además, ¿no? Deberían dar ejemplos, ¿cierto? Y hoy en día, pues eso se volvió el caballito de batalla de todas las campañas. Pero bueno, es un comentario alejado, político. Me excusarán. Juan, es muy importante, no lo vamos a tocar en este capítulo, pero sí adentrarnos un poco en lo que vos mencionás como primacía de la realidad versus las formalidades, que eso lo establece el artículo 53 de la Constitución, es un principio sumado a algo que vos también hablaste, que es la presunción de una relación laboral, porque cumples con esos tres elementos, están en los artículos 21, 22 y 23 del Código Sustantivo. El Código Sustantivo. Exactamente. Entonces, con esos 4 artículos hacen el caldo de cultivo para que mañana, lo que conocemos, un juez determine que hay un famoso contrato de realidad. Pero esto sí lo vamos a hablar en otro capítulo. Perfecto. Incluso del artículo 59A. ¿Qué es eso? Que es una nueva modalidad indemnizatoria digamos, a favor del contratista que se vuelve trabajador por ese proceso laboral y simplemente por ese mismo proceso ya le van a otorgar una indemnización adicional que es distante a las indemnizaciones que conocemos, como el artículo 65 del Código Sustantivo o la Ley 50 de 1990 frente al tema de las cesantías o de intereses a las cesantías con otra normativa. Es decir, esto es una nueva. Y como habíamos mencionado tangencialmente en un capítulo anterior, esto se va a convertir en una demanda de moda. Si no le prestan atención, señores empleadores y contratantes como tal. Alejo, un temita, yo sé que estamos terminando, pero no me quiero ir de este espacio sin aclarar algo en torno a la figura de la prestación de servicio. Sí. La forma adecuada de utilizar la figura de prestación de servicios es que el prestador del servicio o contratista me envíe como empresa una propuesta de servicios. Yo acepto esa propuesta de servicios a través de un contrato de prestación de servicios.
establezco como condición para el pago de honorarios, ojo, una cuenta de cobro, perdón, anexa al pago de seguridad social, que además ya hoy es una realidad con la reforma, una condición de pago de seguridad social bajo una planilla asistida en el operador de pago, donde la empresa puede directamente retenerle a ese contratista parte de ese valor de esa seguridad social o el valor de la seguridad social y hacer el pago directamente como empresa a nombre de ese contratista. Es un tema que más adelante miraremos, pero ese es el requisito sin el cual la figura adolecería de estructura como prestación de servicios y se puede convertir en una figura laboral. Entonces, ojo con esas observaciones. Eso que vos decís está planteado en la reforma pensional. Exactamente, pero ese pedacito está suspendido, pero hay que tenerlo muy en cuenta además porque es una obligación del contratante solicitar y verificar, controlar que haya pago de seguridad social como independiente. Exactamente, eso está muy claro. Juan, contrato de prestación de servicios también se utiliza para contratar la gente de Maju en las empresas. ¿Quién es Maju? Pero ¿quién es Maju? Los que nos hacen la producción, preproducción de este podcast que se llama Apelables, y a ellos mil gracias. Un equipo maravilloso, dispuesto y guerreros, además, guerreros. Hoy trochamos un ratico y probaron finura. Eso está muy bien, mil gracias a ellos. Yo creo que dejamos en punta este capítulo con muchas más inquietudes. Por favor, escríbanos a través de las redes sociales porque necesitamos esa retroalimentación para nosotros hacer este programa un poco más agradable, más digerible para la gente. A ustedes mil gracias. Reitero, las redes sociales son Apelables Podcast. Nos consiguen en Instagram y en TikTok y en las plataformas YouTube y Spotify. Por favor, suscríbanse y véanlo. En nuestras redes sociales tenemos los links anclados para que por favor el algoritmo nos ayude un poco. La invitación es porque lo que hablábamos nosotros en algún capítulo, consolidar una red y un tejido colectivo de conocimiento. Ese es el objetivo real de este podcast. Entonces, no, Alejo, agradecerte nuevamente este café. Creo que fue muy fructífero y agradecer a todo el equipo técnico también este espacio tan bonito. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto es Apelables, el podcast del derecho y otros tintos.